Estamos en Artariain. Hoy, en nuestro programa Conocidos por Conocer, estamos con Javier Murillo, donde veremos esos pájaros que él hace. Pero no se piensen que son reales, no, son de muchos materiales que él nos va a explicar cuáles son. Hoy, en Conocidos por Conocer, Javier Murillo. Bueno, Javier, estamos aquí en tu centro de trabajo. Preséntate, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues soy Javier Murillo y llevo ya, van a hacer 30 años desde que empecé a hacer animales, pájaros principalmente, porque yo era muy aficionado a los pájaros cuando empecé con esto y me dedicaba a hacer figuras de cartón. Hablamos de los años 80, entonces he hecho muchas figuras que reproducía en cartón fallero y vendía por tiendas, ferias de artesanía. También toqué algo gigantes y cabezudos, he hecho de algunos lugares. Entre ellos, por ejemplo, pues están los Reyes de la Baraja de Fournier, de Vitoria, ¿no? Pero ya con mi afición a los pájaros vi que había ahí un espacio que era, presentar animales reales a tamaño natural, pero que no fuesen bichos disecados. Entonces así que yo empecé un poco ofreciendo una alternativa a la taxidermia, ¿no? Entonces empecé a hacer primero una serie de pájaros y luego ya pues fui abriendo un poco el hueco y empecé pues a, como me pedían cosas, pues tenía que solucionar también problemas técnicos, porque en principio solo hacía cartón fallero, ¿no? El hacer pájaros me obligó obviamente a meter otros materiales, ¿no? Por ejemplo, las patas de los pájaros, ¿no? Que por supuesto no pueden ser de cartón y tiene que ser un material fuerte, duro. Esto es una aleación tipo al plomo que se funde a baja temperatura. Aquí se puede ver una patita que está sin pintar, que va a ser para este. Vamos a ir paso por paso. Sí. Primero, ¿cómo te inicias? Porque claro, dices que dejas todo eso. ¿Y por qué los pájaros? Porque claro, puede ser muy variado el tema, dejando la cerámica o el cartón. Sí. Te dedicas a la madera. No, no es madera. No es madera. No es madera. ¿Cuáles son los materiales? Son materiales diferentes. Continúo trabajando el cartón fallero, que se trabaja, primero se hace un original en arcilla, ¿no? En todos hay que hacer siempre un modelo original para hacer el molde. En el caso del cartón fallero se utilizan moldes de silicona, de escayola. Y luego utilizo otros materiales como son unas pastas de papel que yo mismo me fabrico y con ellas relleno moldes de silicona. Es decir, si el material con el que llenas un molde tiene cierta contracción, como tiene el cartón al secar, y tiene cierta elasticidad, utilizas un molde rígido. Ahora, si el material con el que llenas un molde, una colada, es rígido, no tiene contracción, el material del molde tiene que ser elástico para poder desmoldear, ¿no? Claro. Y luego, pues, las cosas, el cartón, lo que tiene es que al contraer, al secar, el pequeño detalle pierde esa definición. Por ejemplo, en un ojo, el volumen de un ojo o de un pico, que no es un material adecuado porque no tiene esa precisión el cartón, me obligó a entrar en otros materiales que son más fieles y no tienen ninguna contracción y salen exactamente igual al molde. De forma que ahora utilizo, diríamos, varios materiales y en la mayoría de las piezas hay técnicas variadas en una misma pieza también. ¿Dirías que tu trabajo ha ido evolucionando conforme has ido haciendo distintos tipos? Sí, el entrar a hacer pájaros me obligó a hacer un esfuerzo tanto a la hora de pintar, porque claro, yo antes sí que pintaba las figuras que hacía, pero era más parecido a colorear un dibujo, con colores más planos. Sin embargo, cuando te metes a pintar pájaros es mucho más exigente si quieres hacerlos realistas, ¿no?
Entonces hay que aprender con el pincel fino, los degradados, las veladuras, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que antes no hacía. O sea, además del molde, lo que le da volumen y forma al pájaro es también la pintura. Sí, en cierta forma sí, tienen su volumen, pero con la pintura le resaltas y le acentúas una sombra, ese tipo de cosas, ¿no? Porque como podéis ver, por ejemplo, aquí, veis que está liso, no tiene, ¿no? Sí, relieves, no tiene relieve en la pluma. Yo se lo doy con la pintura. Ajá. Y aquí podéis ver otros con una pintura con mucho más matices, ¿no? Sí. Mucho más complicada, ¿no? Este tipo de pájaros que te exigen. Y lo que decías antes, las patas, ¿de qué material son? Las patas es una aleación de estaño y bismuto. ¿Que también lo haces tú? No, ¿O lo vienes...? yo compro unas barritas. Ajá. Y yo las fundo, se funden con facilidad, como el plomo, no sé si 200 grados o por ahí andará, ¿no? Las fundo y tengo un molde de silicona para patas. Ajá. O sea, por ejemplo, una pieza como esta está hecho en varias técnicas. Por un lado está el cuerpo, es de cartón fallero, hecho a partir de un molde de escayola. Luego, la cabeza está hecha con un molde de silicona en otro material. Utilizo unas escayolas extra duras o si no unas pastas de papel que yo mismo me fabrico con una pulpa de papel que hago con hueveras, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la parte del ojo, del pico, que es donde tiene realmente el detalle de volumen más fino, ese se mantiene siempre bien, ¿no? Así que luego hay que unir la cabeza al cuerpo. En este caso también la cola son láminas de plástico, pueden ser de diferentes materiales, pero una lámina elástica, de forma que también luego hay que insertársela a la hora de unir las dos piezas del molde de... Pero esto tiene que tener una dificultad añadida, ¿no? Porque si tratas muchos materiales, no es complicado el adaptarlos y el que llegue a ser tan perfecto. Claro, luego se le da un tratamiento posterior a todo el conjunto para uniformar la superficie y dejarlo listo para pintar, ¿no? De forma que aquí, donde está la unión del cuello y la cabeza, no se tiene que ver nunca, no se tiene que notar, a base de lija y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y lo primero, claro, hemos empezado a hablar de los materiales y demás, pero ¿cómo llegas a este pájaro en cuanto físicamente, diríamos, por una foto, por una...? Sí, a base de fotografías, de dibujos también, de ilustraciones de calidad, ¿no? Y luego fotografías. Luego, aparte de eso, en cualquier guía de aves vienen lo que son las medidas de un pájaro. Claro, porque hay que hacerlo real. Eso es, un pájaro dice, pues tiene 35 centímetros. Pues bueno, no hay que darle 35 centímetros, porque cuando vienen las medidas de un pájaro en una guía, vienen como si el pájaro, diríamos, estuviese, por así decirlo, cadáver, apoyado en una mesa, desde el pico, estirado, desde el pico a la cola. Entonces, luego hay que dejarlo en su postura. Claro. No le puedes dar a esto la medida, porque sería así, entonces. No es lo mismo la postura en una posición inerte que en una posición... Eso es, nunca está uno así, ¿no? Que es la natural de un pájaro. Es la natural de un pájaro, efectivamente. Entonces hay que calcular. Si un gorrión, por ejemplo, tiene 14 centímetros, la figura no tiene 14 centímetros, porque esos 14 centímetros o 15 son del gorrión puesto así. Si mires una figura de un gorrión, pues igual te da 12, ¿no? Entonces hay que calcular un poco. Pero eso la foto no te lo dice. ¿Cómo los observas? No, ¿O calculas? Tú sabes que la medida que dan está con el pájaro estirado. Entonces tienes que recogerla antes. ¿No? Hay otras medidas también que te indican, que son quizá, pero no vienen en la mayoría de las guías, no vienen esas medidas. Y es una que es importante y ahí sí que puedes
a partir de una foto de perfil, sacar el resto de medidas, ¿no? Y es lo que llama el ala plegada, es decir, el ala desde aquí hasta aquí. Y esto sí que es bastante más fiable a la hora de cuando tú tienes una foto, ¿no? Ahora que has dicho el ala plegada, estamos viendo todos en posición más o menos, no de vuelo, sino de pose, vamos a decirlo así. Sí, los hago generalmente así, o los que van en vuelo. Ahí hay uno sin acabar, ahí hay otro sin acabar de pintar, vaya, ¿no? Sí, sí. Son otras técnicas diferentes. ¿Qué es más complicado, la pose o el vuelo? Son técnicas diferentes. El vuelo es más costoso. En principio, para pintar tienes mucha más superficie. Tienes que pintarlo tanto por debajo como por arriba. Sí. Plegado, la superficie a pintar es muchísimo menor. Todas estas técnicas, ¿dónde las has adquirido? No, casi todas son de cosecha propia, por así decirlo. Porque tú estudiaste en la Escuela de Artes y Oficios. Sí, y ahí sí que aprendí, por ejemplo, a hacer moldes de escayola. La base principal para mis inicios, para hacer figuras de cartón, ¿no? Pero luego ya, a partir de ahí, todo es probar, investigar y... Porque, claro, el arte se aprende, se hace, cada artista esto tiene, como ves, bueno, es arte, se puede considerar también arte, pero tiene una gran parte muy importante de trabajo manual, ¿no? Sí. Artesanal, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues vas investigando con materiales, ves las posibilidades que tienes. En el tema de los pájaros, uno de los problemas principales con los que me enfrenté a la hora de hacer bien una reproducción de un pájaro era cómo hacer las patas. Ajá. Yo nunca había... Yo no diría que eso claro, sería lo más complicado, pero tú... Sí, es lo más complicado porque en principio te hace falta fundir metal. Yo nunca había fundido metal, no, ni tan siquiera entonces empecé a conocer la silicona, que aquí era bastante nueva, silicona para hacer moldes, ¿eh? Claro. No tiene nada que ver con la silicona industrial para poner cristales o así. Sí. Es una silicona que se utiliza dos componentes. Se mezclan, es un fluido un poco espeso, pero fluido, y con un catalizador en unas horas está sólido pero elástico, porque bueno, os puede traer... Bueno, no vamos a entrar en detalles porque sería muy complicado, sí. Pero estamos hablando de muchos materiales. Sí, ¿Es costoso el material o no. lleva más el tema de horas Los de materiales trabajo? son poco costosos, el cartón fallero es barato, o sea, para hacer una figura empleas nada, o sea, poquísimo dinero de cartón, es muy poco. La pasta que hago es una pulpa de papel que yo hago con hueveras, gratis, Sí. y a la que le añado una pasta, la pasta tapajuntas de Pladur. Pero de eso Pladur es una lo marca, que te ¿no? quiero preguntar, que parece ser que el material no es muy caro, pero yo creo que es la mano de obra lo que cuesta, lo sí, que cuesta. es la mano de y obra. el detalle quizá, Y luego la pintura. perfeccionarlo. La pintura también es Eso costosa, es, ¿eh? sí. Hay algunos que lo solucionas mejor que otros, son más sencillos,
pero hay otros que realmente te esfuerzas y te cuesta bastante conseguir un buen resultado de un pájaro, ¿no? ¿Qué es lo más complicado que te han pedido? Bueno, a veces, bueno, por ejemplo, recientemente hice un quebrantahuesos. Ya había hecho unos cuantos quebrantahuesos, tanto posados como en vuelo, ¿no? Pero este era una mezcla de posado y en vuelo, es decir, cuando está despegando o aterrizando, de forma que está también con las garras y las patas desplegadas, ¿no? Las alas un poquito dobladas, ¿no? En esa postura así, ¿no? Y es complicado, tanto por el manejo, porque estás con un bicho enorme, claro, le tienes que volumen, poner ¿no? algún lugar para sujetar, una varilla central para mantenerlo Erguido, ¿no? erguido, porque tienes las patas que no tienen que estar, tienes que estar libres para poder pintarlas, para poder colocarlas, ¿no? Sí, sí. Y este lo he hecho recientemente. Luego también, pues alguna especie en vuelo grande, pero que no son rapaces. Aquí, por ejemplo, los rapaces en vuelo, las patas están integradas en el mismo cuerpo, ¿no? Pero en el caso de una grulla o una garza, son también grandotas, Sí. pero además las patas les sobresalen por detrás de la cola, los pies, de forma que tienes que hacer también unas patas de resina, integrarlas en el cuerpo, y bueno, pues ese tipo de trabajos son más costosos que lo habitual, ¿no? ¿Y qué tipo, bueno, no sé si identificar a cada cliente puede ser, pero qué tipo de personas te piden estos trabajos? ¿Son de distintos ámbitos? Más que personas, no son personas, son instituciones, organismos, sí. tal. ¿Gente privada no? ¿A título Poco, privado en casa? muy poco, alguna cosita sí, pero muy poco. Generalmente trabajo para... ¿Instituciones? Para, sí, ayuntamientos, fundaciones, autonomías, o sea, para centros de interpretación de la naturaleza y vale. pequeños museos o... O sea, que tus más obras grandes además museos. están en museos. Sí, sí, museos o en centros de interpretación. Recientemente he puesto uno que ha gustado bastante, que es en Vertiv, lo han puesto hace muy poco. Sí. Y es estos, los 7 pájaros carpinteros, estos son todos pájaros carpinteros, los 7 que están presentes en la península ibérica, ¿no? Y en el único lugar donde están presentes los 7 es en Vertiv. Vamos a ver los Sí, moldes. aquí hay menos luz, pero No, esa máquina ahora bueno. va muy bien. Uy, este es precioso, madre mía. este es un quebrantahuesos, ¿no? ¿Y por qué lo tienes aquí? Pues este me lo trajeron a reparar, Ajá. porque viajó hasta Inglaterra en una furgoneta y acabó, bueno, Complicado, ¿no? Con este sí, tamaño pero bueno, y entonces complicado. se le abrió un poquito aquí en el axila y ves aquí, Sí. le tengo reparando un poquito, lo tengo que lijar un poquito y darle un poquito de color, ¿ves? Y volverá a tener su... Sí, no, ya está, sí, eso ya... Luego lo no hay ningún- pintas y se queda igual, ¿no? Ya le he dado una masilla oscura, ¿ves? ¿no? Sí. Que no es el mismo tono, pero bueno, ya está prácticamente arreglado. Con darle un poquito de naranja aquí, Sí. ¿no? Aquí tenía una grietita, ¿sabes? Se que con este volumen, se le ¿verdad? saltó esto. Y aquí... Cuéntanos un poquito qué es lo que estamos ves, viendo. por ejemplo, anfibios, ¿no? Ajá. Aquí tengo bastantes anfibios hechos, ¿no? Que estos están hechos con una escayola extra dura, ¿no? Tipo a las que utilizan los mecánicos dentistas, ¿no? Ajá. Y aquí, bueno, la pintura sí que te exige un poquito, sobre todo los ojos, pero lo que es sacar una copia es mucho más sencillo, porque no hay que ponerle cola
no hay que... Es un material únicamente. Tú llenas el molde y a los 10 minutos lo sacas del molde y ya está listo para pintar, ¿no? Claro. Aquí podéis ver los moldes de... Ah, mira. ¿Ves? Este es un molde de esta ranita, ¿ves? Sí, sí, sí. Son moldes blandos, ¿no? Sí, sí. Y esto lo que es más exigente es a la hora de modelarlo. Tiene más complicación porque hay que ser mucho más exacto, mucho más... Preciso, el ojo sí. Mucho más preciso. Hay algunas especies aquí que veis de ranas y tal que ¿Y se estos llevan... tan grandes? Estos son moldes, estos son los moldes de escayola. Bueno, moldes de escayola y moldes de silicona por aquí, ¿no? Los moldes de escayola, pues puedes ver aquí hay uno, pero están sin cabeza, de forma, ya os he dicho antes que la cabeza lo hago con otro sistema, ¿ves? Aquí se puede ver la parte de atrás, ¿no? Sí, sí, sí. El extremo de las, ¿no? Y la parte de abajo. Y aquí estamos viendo estos y aquí, troncos. Eso es, aquí ves un tronco, que bueno, este lo hice para una exposición y bueno, generalmente aquí quise dejar a la vista el material con el que está hecho. Sí, es cartón. Es cartón, Oh. No el cartón fallero, porque ves que es el cartón que se llama nido de abeja. Sí, sí. Ahora se utiliza mucho, el cartón es un material que a mí me gusta, es muy bueno. Sí. Yo siempre he buscado, intentado materiales, diríamos, que no sean tóxicos, porque hay bastante gente que hace figuras, por ejemplo, con poliéster y fibra de vidrio, ¿no? Sin embargo, yo he trabajado algo eso, y precisamente por lo que he trabajado, decidí que no quería trabajar aquello. Te hace falta un local muy ventilado, la fibra de vidrio es muy desagradable, se te pega todo. Y entonces utilizo materiales, digamos, que son inocuos, ¿no? O sea, que generalmente con agua. Sí que utilizo algunas resinas porque me veo obligado, porque hay cosas que no puedes hacer si no es con resinas, ¿no? Qué bonito. Este también es muy antiguo, este es de la primera serie que hice. Parece que va a volar. Está todo con cartón. Sí. A volar ahora mismo, ahí sí. ¿no? La posición, sí. Las patas agarrándose al sí, árbol. Es una pieza muy antigua, es cuando... Sí. La forma de la cola, ¿no? Y cartón le he dado lo que llama el gesso, que es esta imprimación, blanca, que a base de dar varias capas y lijar, pues lo dejas ya listo para pintar. ¿Por qué hay que darle esto? Porque el cartón pues tiene bastantes irregularidades y luego, sobre todo, cuando el cartón unes varias piezas, hay que procurar que no se note nunca la unión de las piezas. Bueno, hemos visto ya materiales, cómo se pintan, cómo se hacen. Yo creo que Javier ya nos ha explicado un poquito todo lo que es este mundo. Espero que... Hemos estado muy a gusto, espero que te haya... Y bueno, habéis visto que técnicamente es complicado y es muy complejo explicarlo, sobre todo cuando no lo ves. Cuando tú el proceso lo ves, enseguida te entra, lo ves, ¿no? Bueno, pero yo creo que hacerlo... nuestros televidentes se han hecho una idea, sí. Porque quizá técnicamente, como dices, es muy complicado. Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Muy bien, pues... Y que sigas, bueno, dándonos estos lujos de la naturaleza, que ya que no podemos disfrutarlos de ellos muchas veces reales, bueno, pues por lo menos tu realidad hace que los veamos. Sí, muy bien, pues. Pues gracias. Vale, a ti.